Buenas tardes y muchas gracias por conectaros, muchas gracias por estar ahí para compartir esta webinar que esperemos y desde luego deseamos que no sea una más en estas jornadas tan en los últimos tiempos. Dar las gracias también a Novo Nordisk por habernos permitido reunirnos y debatir con tres sociedades científicas muy importantes para nosotros, como son la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, la Sociedad Española de Diabetes y la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. El motivo de la webinar, como pueden ustedes ver ahí, es hablar de diabesidad y COVID-19, diabesidad después del COVID-19. Evidentemente es un tema que ha generado una gran expectativa. Yo antes de empezar esta reunión de esta tarde he hecho una búsqueda muy sencilla en PubMed cruzando COVID y diabetes y me han salido 537 publicaciones en los últimos 2 meses y he hecho lo mismo para obesidad y me han salido 190 publicaciones en los últimos 2 meses. Por tanto, estamos hablando de una sociedad, de una asociación, perdón, que sin duda merece un estudio y merece una atención por nuestra parte. Mi nombre es Francisco Merino, todos yo creo que nos conocemos y mi conflicto de intereses pues es el que ustedes ven aquí. He oído muchas veces decir a compañeros que esta es la diapositiva que más rápido pasa en cualquier presentación, pero bueno, es obligado presentarlo. Como decía, contamos para esta reunión de esta tarde con 3 sociedades científicas y 3 máximos representantes de estas sociedades científicas, como son sus presidentes, que además son grandes expertos en el tema que vamos a abordar. Contaremos en primer lugar con el doctor Antonio Pérez, presidente de la Sociedad Española de Diabetes, que nos va a hablar de la hiperglucemia y COVID-19. A continuación, el doctor Francisco Tinaones, presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, nos va a hablar de la obesidad y el COVID-19. Y terminará la doctora Irene Bretón, presidenta de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, que nos va a hablar de la diabesidad globalmente en este contexto de COVID y sobre todo lo que nos viene después. ¿Qué vamos a ver a partir de ahora y cuáles van a ser las consecuencias en un sentido amplio que sin duda va a ser de interés? Como ustedes se pueden imaginar, vamos a tener un tiempo de debate y les animo a que nos hagan preguntas y podamos compartir esta hora que vamos a dedicar a esta webinar. Verán ustedes que tienen ahí una pestaña de preguntas en la que ustedes podrán escribir preguntas y a la medida de lo posible yo intentaré de alguna manera dar respuesta al máximo número de ellas, invitando a los ponentes para que compartan su opinión con todos ustedes. Sin más, quiero dar la presentación al primero de los ponentes, al doctor Antonio Pérez. Muchas gracias, Paco. Lógicamente para mí es un placer y compartir pues con sociedades afines pues un tema que nos atañe a todos, pues realmente me resulta de gran interés. Entonces, yo les voy a hablar, es decir, primero, pues como ha dicho pues el doctor Merino, presento por lo que sería mi declaración de conflicto de intereses y como también ha dicho, pues la voy a pasar rápido y no la vamos a leer. Y me quiero centrar pues en este aspecto que sería si la hiperglicemia realmente es un factor que contribuye a lo que sería este pronóstico de la gravedad de la infección por COVID. Si ven esta diapositiva, pues les he intentado mostrar pues en la parte superior lo que serían los estadios de lo que sería el COVID-19 y en el que en la primera fase podemos tener lo que sería la respuesta viral o la respuesta a la fase de respuesta viral y a continuación después tendríamos una fase 2 y una fase 3 en las que realmente lo que veríamos aquí sería la respuesta del huésped realmente a esta infección en forma de inflamatoria, es decir, y que esto es probablemente lo que nos va a dar las consecuencias de la enfermedad y vamos a ver la evolución de la enfermedad. Yo me voy a centrar especialmente en lo que sería cómo puede contribuir en estas diferentes fases la hiperglicemia al pronóstico de estos pacientes. Y lo primero que tenemos que ver es que realmente la diabetes, pues parece que está claro que por una parte el paciente con diabetes no se infecta más, es decir, o al menos en la globalidad y con los datos que tenemos en este momento.
pero por el contrario sí que tenemos realmente pues, información, y aquí es bastante homogénea, en cuanto que la presencia de diabetes, esto nos va a conllevar mayor riesgo de la enfermedad, es decir, que la gravedad de la infección va a ser claramente superior. Y esto pues les muestro en esta diapositiva, en el que se valora pues este compuesto de resultados que realmente pues es como se suele estar valorando la infección, que son la admisión o el ingreso en unidades de cuidados intensivos, el requerimiento de la ventilación invasiva o la muerte, es decir, que es este compuesto que se suele valorar en muchos de los estudios. Pero bueno, una cosa es la diabetes, y aquí podemos ver que es un problema de asociación y los mecanismos pueden ser muy variopintos, pero sí que ya empezamos también a tener datos que cómo esté la glicemia en la fase, sobre todo en la hospitalización del paciente, tiene importancia de cara al pronóstico. Y así pueden ver pues, que en este estudio, cómo vemos que las curvas de supervivencia en aquellos pacientes que estaban bien controlados durante la hospitalización, estos 28 días que era este estudio, durante la hospitalización tenían un buen control es que tuvieran glicemias medias por debajo de 180 miligramos por decilitro, tenían mucho mejor pronóstico en cuanto a supervivencia que aquellos que realmente tenían peor control y que tenían pues controles de glicemia superiores a 180 miligramos por decilitro, que fíjense que estamos hablando de una glicemia o un punto de corte muy frecuente en utilización en el paciente hospitalizado. Pero si esta asociación de buen y mal control con el pronóstico tiene importancia, yo creo que este estudio realizado en Italia, y que es pequeñito como realmente pues muchos de los estudios que hay relacionados con la COVID y que se publican en revistas de alto impacto, fuera de estas circunstancias, difícilmente serían artículos que llegaran a publicarse al menos de forma tan rápida y que alcanzaran pues estas revistas de tanto prestigio. Fíjense que son 59 pacientes y que pues en torno al 40% tenían lo que diríamos hiperglicemia, que es habitualmente como se define en la hospitalización, por encima de 140 miligramos por decilitro. Esto sería, pues la glicemia media durante la hospitalización. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo importante que vamos a tener en este estudio? Pues si hablamos, en este caso, de supervivencia, fíjense cómo el haber recibido un tratamiento típico o el habitual, que sería en un paciente crítico, que es la infusión intravenosa continua de insulina, versus no la infusión, nos va a cambiar realmente la curva de supervivencia. Y fíjense que realmente pues los pacientes, que sería la curva superior, la que está en verde, que recibían la infusión de insulina, tenían una supervivencia muchísimo mejor que aquellos que no recibían la infusión de insulina. Y si miramos la parte derecha de la diapositiva, aunque no sé si lo pueden ver pues con detalle, pero si no, se lo especifico. Es decir, tanto que el paciente tenga diabetes como no tener diabetes, el hecho de tener hiperglicemia conlleva un peor pronóstico, en este caso, en cuanto a la supervivencia a los 18 días. Y algo importante y que confirma los hallazgos habituales que tenemos en el paciente hospitalizado, que aquel paciente que no tenía diabetes pero que hace la hiperglicemia aún es el que tiene peor pronóstico, que sería la curva, esta la última que pueden ver en rojo. Tenemos clara la asociación, sería ver qué mecanismos o qué razones justifican el que la hiperglicemia pues condicione este peor pronóstico. Bueno, pues aquí tenemos diferentes mecanismos que se han propuesto, es decir, y en la diapositiva pues les mostraría que fundamentalmente lo que vamos a tener es una respuesta inmune y una liberalización de citoquinas que va a ser exagerada en el paciente diabético respecto al no diabético, y por otro lado, pues el facilitar la entrada de lo que sería el virus dentro de las células en los diferentes órganos, y que por tanto el resultado final sería que pues este exceso de la desregulación inmune junto con la lesión que produzca el virus dentro de las células de los diferentes órganos nos llevaría a la situación crítica en la que pues sería la situación grave.
Dentro de los mecanismos aquí, la respuesta inmune debilitada, que esto no es específico de esta infección, sino cualquier otra situación de hiperglicemia, pues se ha demostrado. Quizás un aspecto, un mecanismo que ha cobrado más relevancia o ha tenido más interés es la modulación de la expresión del AC2, enzima convertidora de angiotensina 2, que provoca la hiperglicemia y que ahora aclararemos. Que hay una mayor, también inducido por la hiperglicemia, expresión de la furina, que es una proteína que actuaría también facilitando la internalización o la entrada del virus dentro de la célula, y aspectos muy importantes después en cuanto a la respuesta inmune, como sería la disminución de la función de las células T y una producción, o mayor producción de interleuquina 6 dentro de esa tormenta de citoquinas que podría llevarnos a la situación final del paciente. Dentro de la modulación de la expresión del AC2 por la hiperglicemia, pues primero debemos de distinguir que en el paciente con diabetes una situación sería el que se produzca una hiperglicemia aguda, que esta hiperglicemia aguda lo que aumentaría es la expresión y, por tanto, sería uno de los mecanismos propuestos por los que los pacientes con diabetes pues tendrían mayor infección de las células, mayor entrada del virus dentro de las células. Otra situación sería la hiperglicemia crónica, en la que, pues, en esta situación tendríamos una down regulation, es decir, una disminución de la expresión del AC2 en esta situación. Y otro aspecto que también se ha sugerido es que pueda haber una glicación del receptor del AC2 que podría llevarle a ser disfuncional y, por tanto, que contribuiría también a esta situación de agravamiento de la enfermedad. Por tanto, estas serían situaciones, la hiperglicemia crónica, que nos podría llevar a un agravamiento de la enfermedad. Y por último, pues ya sabemos lo frecuente que es que los pacientes con diabetes reciban tratamientos con IECA o ARA2, que también van a aumentar la expresión del ACE y que aquí, pues por los datos, aunque se ha ido de un lado a otro, los datos que tenemos de los estudios observacionales nos sugieren que probablemente podría ser un efecto protector más que un efecto dañino en esta situación. Pero si volvemos a la diapositiva en la que pues el grupo italiano valoraba realmente pues el efecto del control glucémico en estos pacientes pues hospitalizados, podemos ver, pues si fijas aquí, aunque se ha desconfigurado un poco la diapositiva, pero se la explico. Es decir, lo que vamos a tener en la parte superior sería cuando se compara paciente con hiperglicemia versus el paciente con normoglucemia. De este grupo de pacientes, que eran 59, que ya les he indicado previamente, durante la hospitalización. Como se podría ver, si realmente, aunque la imagen es pequeña, es decir, claramente hay una diferencia por los niveles de interleuquina, que sería la parte superior, la figura A, en los pacientes con normoglucemia, que tienen niveles muchísimo más bajos de interleuquina 6 que aquellos pacientes en los que tenían hiperglicemia. Es decir, y lo mismo nos ocurriría pues en lo cuanto a si vemos la imagen B, que sería arriba a la derecha, que sería el dímero D. También importante que hemos dicho que la infusión de insulina, es decir, si el control lo hacíamos con infusión de insulina versus la insulina subcutánea, como pueden ver que realmente aquellos pacientes en los que se administró la infusión de insulina interleuquina, que sería las figuras que quedan en medio, realmente hay una mejoría mucho más clara que lo que sería en aquellos pacientes en los que no recibieron infusión de insulina. O sea que, por tanto, estamos viendo potenciales mecanismos en los que pues, la infusión de insulina puede haber esta mejora. Y lo mismo ocurre para el dímero D. Y finalmente, en la gráfica inferior, pueden ver que claramente hay una relación, una correlación magnífica entre lo que serían los niveles de glicemia en el momento del ingreso inicial en los basales con relación a los niveles de interleuquina 6 y de dímero D. Hay otros factores, es decir, solo es la glicemia o en este caso la insulina, o tenemos otros fármacos hipoglucemiantes que realmente puedan contribuir per se, o sea, de forma específica, a mejorar los resultados cuando los pacientes reciben. Bien, se ha hablado especialmente de los inhibidores de DP4, es decir, por los posibles efectos. A nivel mecanístico, podríamos decir que por su efecto sobre la hiperglicemia y por tanto,
por un posible efecto bloqueador de la liberalización de citoquinas, es decir, podría tener un efecto beneficioso sobre la infección. Mientras que probablemente habría otra situación que sería a través de esta proteína, es decir, que podía llevarnos a una situación de peor pronóstico en esta situación. Estos serían mecanismos, que son estudios in vitro, estudios en animales, pero que realmente no tenemos una buena correlación con los datos que tenemos en clínica, que en este momento no tenemos ningún dato clínico que nos indica que los pacientes que reciben uno u otro tratamiento pues se pueda mejorar la situación. Lo mismo nos ocurre cuando estamos hablando de agonistas del receptor de GLP-1. Es decir, que por un lado, pues realmente podría tener beneficios y claramente a través del aumento de la secreción de insulina, disminución de la glicemia y, por tanto, pues ese potencial mecanismo que les decía inicialmente, que sería el reducir la potencial glicación del receptor del AC2, es decir, que sería un mecanismo beneficioso, pero por otra parte también tendríamos que aumentar los niveles de ACE y, por tanto, esto podría favorecer el que realmente haya mayor infección en los pacientes que reciban estos tratamientos. Por tanto, yo creo que ya no entro de otros fármacos, pero realmente no tenemos ningún dato más y los datos que tenemos hoy en día, pues yo creo que realmente lo que nos vienen a decir es esto que les muestro en esta diapositiva, que en diobesidad hoy en día y su relación con el COVID-19, la hiperglicemia sí que importa. Y les vuelvo a este estudio que es por la imagen central de un estudio publicado en Cell, y que ya se le he mostrado inicialmente, que era en la población en China, el que vean que la supervivencia es claramente superior en aquellos pacientes que están bien controlados respecto a aquellos que tienen peor control. Por tanto, creo que puedo concluir que la hiperglicemia sí que importa en esta relación de obesidad-COVID-19. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Soy Francisco Tinaones. Espero que todos estéis bien. Y voy a pasar a comentar la influencia que puede tener la obesidad en esta nueva pandemia. Estos son mis conflictos de interés relacionados con asesorías, charlas científicas. Y bueno, hablando de pandemia, obviamente también tenemos que argumentar que la pandemia a la que estamos sometidos en el momento actual, también hay otra pandemia que prácticamente en las últimas 3 décadas está azotando a todo el planeta. Si aquí ven ustedes en esta diapositiva dimensionado los afectados por la pandemia de obesidad y los afectados por la pandemia de COVID. Pero son 2 pandemias que se están alimentando una de otra. Una de las formas de que esta pandemia de alguna forma ha alimentado el incremento en la tasa de obesidad está relacionada con el confinamiento. No hay estudios todavía potentes que demuestren fehacientemente que se ha producido un incremento de peso durante el confinamiento, pero aquí les aporto algunos datos de una encuesta realizada por la SEDO, donde cercano al 50% de la población encuestada reconocía que durante el confinamiento había ganado peso. Un porcentaje alto entre 1 y 3 kilos e incluso había un porcentaje cercano al 10% que reconocían que habían ganado más de 3 kilos. Pero no solamente es que todo lo que ha relacionado con la pandemia ha incrementado las tasas de obesidad, sino que la obesidad tiene una influencia muy directa sobre el pronóstico de esta infección. Pero, como pongo en esta diapositiva, llueve sobre mojado, era esperable, ¿no? Sabíamos que con la gripe común los sujetos con obesidad tenían un peor pronóstico. Aquí les pongo un estudio de hace unos 5 o 6 años a la izquierda, donde se ve que la obesidad juega un papel importante incrementando el riesgo de muerte en sujetos que han estado infectados por influenza. También sabemos que un sujeto que está en críticos y que tiene obesidad, el pronóstico, la duración de la ventilación y su pronóstico es peor. También sabemos otra lesión que nos ha dado la gripe común y la gripe A, es que los sujetos con obesidad que se infectan
por estos virus, su persistencia en el organismo es mayor, es decir, se libran de este virus, ya aparecen PCR negativas en su sistema respiratorio mucho más tarde que los sujetos que no tienen obesidad. Aquí les muestro dos trabajos donde se ve con diferentes aproximaciones que los sujetos obesos, la persistencia del virus en el sistema respiratorio dura más tiempo y que los sujetos sin obesidad. Ven aquí en este estudio, donde es un análisis multivariante, donde se ve claramente que la obesidad incrementa el riesgo de que la determinación, la PCR del virus se mantenga más tiempo. Pero también los datos que tenemos de esta infección, de la infección por coronavirus, son concordantes con lo que ocurría con los datos con la gripe común. Aquí ven dos estudios diferentes, uno hecho en Nueva York y otro hecho en Francia, donde se ve claramente que a medida que se incrementa el índice de masa corporal, pues se incrementa la mortalidad y se incrementa la necesidad de intubación, tanto en uno como en otro. El riesgo de necesidad de ventilación mecánica se incrementa a medida que vamos incrementando el índice de masa corporal. También sabemos que la necesidad de hospitalizarse es mayor en los sujetos, sobre todo con obesidad superior a un índice de masa superior a 40, ¿no? De hecho, en Estados Unidos sabéis que se considera un sujeto con obesidad mórbida un sujeto de alto riesgo, incluso lo equiparan con el riesgo de edad avanzada. Pero también sabemos que probablemente el efecto de la obesidad incluso es más manifiesto en los pacientes de menores de 50 años que sufren la infección. Es decir, los pacientes menores de 50 años que tienen una mala evolución de la enfermedad, la mayoría están en un entorno de un peso no saludable. Pero ¿cuáles son las causas de que exista esta relación directa entre obesidad y mal pronóstico por la infección por coronavirus? Pues bueno, hay bastante, una aproximación que es muy parecida a la que el doctor Pérez acaba de señalar. Sabemos que la obesidad está asociada a un descenso de adipoquina antiinflamatoria y un incremento de adipoquina inflamatoria. Esto hay bastantes razones para pensar que esa hiperrespuesta que genera el virus inflamatoria, pues la potencian los sujetos que tienen este estado de inflamación crónica. Y también, igual que en la diabetes, se sabe que los sujetos con obesidad tienen una disminución de la respuesta inmune de células T, de natural killer, que de alguna forma dificulta la respuesta inmune que da el organismo a esta infección. Pero además una cosa absolutamente intrínseca a la obesidad es que hay una alteración clara de la función pulmonar. Aquí les pongo un metaanálisis de diferentes estudios donde comparan sujetos con obesidad y sin obesidad y ven que prácticamente todos los variables que determinan función pulmonar están disminuidos en los sujetos con obesidad. Existe un patrón restrictivo, una disminución del volumen pulmonar, disminuye la fuerza muscular, que de alguna forma disminuye también los movimientos respiratorios, una capacidad residual funcional y volumen expiratorio reducido. Incluso se han descrito en sujetos con obesidad anomalías en la ventilación por fusión. No hay que utilizar muchos argumentos para pensar que un sujeto que tiene una función pulmonar deteriorada, pues si tiene una infección de este virus tan agresivo en el sistema respiratorio, su pronóstico sea peor. Pero también hay algunos datos que yo creo que solamente están en el terreno de la hipótesis. Como bien ha explicado el doctor Pérez, el virus se une al receptor AC2 y se internaliza dentro de la célula, y el tejido adiposo es uno de los tejidos que más receptores AC2 tiene en su superficie. Se está especulando, hay alguna teoría, que los sujetos con obesidad tienen un mayor número de adipocitos en su sistema respiratorio y puede existir una mayor capacidad de que estos adipocitos, por el estímulo del virus, se transformen en fibroblastos e incrementen la fibrosis pulmonar. Ya os digo que esto es una teoría,
pero que, bueno, que habrá que constatar si en los supervivientes de la infección por coronavirus sus complicaciones posteriores de fibrosis pulmonar son mayores que los sujetos sin obesidad. Pero es una teoría bastante interesante y bien fundamentada desde el punto de vista mecanístico. No solamente son los receptores ACE2, también el doctor Pérez acaba de señalar la importancia que tiene, pues bueno, los inhibidores de la DPP4 y los análogos de GLP-1, y los sujetos con obesidad tienen un perfil peor que los sujetos sin obesidad. Hay otras causas que ligan la obesidad al mal pronóstico del coronavirus, de la infección por coronavirus. Todos sabemos, está constatado y existe muchísima evidencia científica de que los sujetos con obesidad tienen una hipercoagulabilidad, y todos sabemos que muchos de los pacientes que se han complicado en nuestras plantas durante su ingreso han tenido que ver con fenómenos tromboembólicos. Esa condición que tienen los sujetos obesos también puede predisponer a que ocurra esta complicación que aparece tan frecuentemente en COVID-19. También el reflujo gastroesofágico que tienen los sujetos con obesidad, la dificultad del ajuste del respirador en UCI, etcétera, etcétera. Y un aspecto, ya para acabar, que también yo creo que es relevante y que está cogiendo bastante relevancia en este momento, es la relación que hay de la obesidad con la vitamina D. Todos sabemos que la población obesa tiene una mayor prevalencia de déficit de vitamina D. Aquí os pongo un metaanálisis de hace unos años donde se constata de forma fehaciente que los sujetos con obesidad tienen más riesgo de tener un déficit de vitamina D. Sabéis que el gobierno británico ha tomado la decisión de suplementar pues a la población con vitamina D, una decisión que sabéis que ha sido aceptada por algunos científicos y por otros científicos la han criticado, pero está en la polémica si el déficit de vitamina D puede de alguna forma potenciar el efecto destructor de este virus. Hay bastante especulación, estamos hablando en el terreno de la especulación más que en el terreno de la certeza, y se ve que los países donde la mortalidad ha sido mayor, donde ha habido una mayor incidencia de la infección, son países que son deficientes en vitamina D. De hecho, aquí hay un gradiente de latitud donde se ve los países más afectados y se ve un gradiente de latitud que ese gradiente tiene que ver con países también deficientes. Hay poco estudio, acabo de solamente recogido este estudio de Nutrien de hace unos días, donde se ve en un grupo muy reducido que los sujetos que son PCR positivos para el virus tienen niveles de vitamina D más bajos que la población general y de los sujetos que eran PCR negativos. Es decir, hay bastante evidencia y bastantes datos de que la obesidad puede tener un efecto negativo en la infección. Y para acabar, pues bueno, decir que la obesidad es uno de los factores que más influyen en el mal pronóstico en la infección por coronavirus. Y muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muy buenas tardes. Agradezco la posibilidad de estar aquí con otras sociedades científicas. Yo en este momento estoy representando a la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y agradezco a Novo Nordisk la oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes estas reflexiones sobre la obesidad y la diabetes después del COVID. Estos son los temas que vamos a tratar. El último mío habla de ¿es la diabetes responsable? ¿Cómo podemos relacionar la diabetes con el COVID? Estos son mis conflictos de intereses. Y querría compartir con ustedes algunas reflexiones que luego nos pueden servir para la discusión. En primer lugar, tenemos, como ha dicho el doctor Tinaones, la pandemia de COVID, tenemos la pandemia de obesidad y también tenemos una pandemia de diabetes. Entonces, lo primero que nos podemos preguntar es ¿cómo nos ha cogido este virus? ¿Cómo estamos cuando ha llegado esta epidemia? Pues bueno, en España, tomando datos del Global Burden of Disease, de este estudio que conocen que va analizando las causas de mortalidad, de enfermar, el estudio que hay realizado sobre España nos muestra que tenemos una población de mayor edad. Comparando 1990 con 1916, es una población más envejecida. Además, tenemos unos factores de riesgo
que son pues, muy relevantes. El cuarto de ellos es un índice de masa corporal elevado. El primero es el tabaquismo, el segundo es el consumo de alcohol y drogas, el tercero la presión sistólica elevada y el cuarto ahora, pero es que hace 10 años era el número 12, es el índice de masa corporal elevado, que tiene que ver con muchísimas enfermedades. Y aquí llegamos a la diversidad, porque una de las enfermedades que más se asocia o que se relaciona con la obesidad es la diabetes. Y el término diabesidad indica que al mirar la diabetes tenemos que mirar la causa, y la causa es fundamentalmente la obesidad. Esta diapositiva muestra que en nuestro país hay más de casi 20 millones de personas que pueden tener alteración del metabolismo hidrocarbonado relacionado con obesidad. Necesariamente reflejado por una alteración del índice de masa corporal, no siempre. Hay un índice de masa corporal que, por supuesto, por encima de 30 ya es obesidad, pero es el tejido adiposo disfuncional lo que es realmente importante para que esta obesidad pues tenga, o este aumento del peso en relación con la talla, tenga complicaciones metabólicas. Y como podemos ver en la parte de abajo de esta diapositiva, el tejido adiposo disfuncional no entiende de IMCs. Como se ha comentado estos días, el IMC se nos queda corto para explicar muchas cosas. Querría compartir con ustedes y seguir la presentación con esta diapositiva que yo creo que todos hemos visto pues, en las redes sociales, también en algunos otros seminarios online que hemos podido asistir, que refleja las 4 curvas del coronavirus. ¿Cómo nos afectan estas curvas, ¿no? Esta primera curva es el efecto directo de la infección. Nos han explicado muy bien el doctor Antonio Pérez, el doctor Paco Tinaones, pues cómo la obesidad y la diabetes son factores de riesgo. Hemos tenido una epidemia importantísima en nuestro medio que ya está remitiendo. ¿Y a qué personas ha afectado? Bueno, pues el registro que ha hecho SEMI, que ha publicado hace unos días, lo ha hecho público, que recoge más de casi 6.500 pacientes de más de 100 hospitales, con una mediana de casi 70 años. Vemos cómo son las personas que están hospitalizadas. La mitad tienen hipertensión, casi el 40% tienen dislipemia, casi el 20% diabetes y más del 20% tienen obesidad. Esta es un poco la foto de los pacientes que han estado ingresados, hospitalizados por COVID-19. Se sabe que la diabetes aumenta el riesgo de complicaciones y de mortalidad. En la parte de la izquierda de la diapositiva se refleja la diferente prevalencia de la diabetes en diferentes entornos. Los países, la prevalencia de diabetes cambia mucho en diferentes países, como ustedes saben, pero el efecto deletérea, tanto sobre la mortalidad como sobre las complicaciones, es evidente. Y algo parecido ocurre con la obesidad y nos han explicado cómo puede producir disfunción respiratoria, el efecto de las comorbilidades y el riesgo metabólico que hacen que la enfermedad sea más grave. Y es verdad, o sea, esta diapositiva igual se ha puesto ya, pero las personas que tienen obesidad es más frecuente que tengan una enfermedad por COVID-19 que sea más grave. Pero ¿qué ocurre con la mortalidad? Al estudiar el efecto de la obesidad sobre la mortalidad, todos sabemos que tiene la curva es en U o en J y que depende de lo que estemos estudiando. No es igual la forma que tiene la curva cuando vemos la relación de la obesidad sobre la mortalidad por cardiovascular, que sobre la mortalidad global, que sobre la mortalidad por cáncer. ¿Qué ocurre con la mortalidad de los pacientes graves? Es un poquito diferente. Los pacientes en la UBI, los pacientes que están en la UBI, esta relación de la obesidad con la mortalidad no es tan evidente o no es tan clara como lo que podemos ver, por ejemplo, de la relación de la obesidad con la enfermedad cardiovascular. Y aquí pueden ver en la parte izquierda de la diapositiva cómo la obesidad aumenta el riesgo de neumonía, pero no está tan claro que aumente el riesgo de mortalidad por neumonía necesariamente. Aumentan muchos parámetros intermedios, aumenta la estancia en UCI, aumenta la necesidad de intubación, aumenta la necesidad de fármacos, muchas cosas, pero la mortalidad no necesariamente, y cuando lo hace en grados superiores de obesidad. Y de hecho aquí tienen un metaanálisis, pues bueno, hay otros, hay de ventilación mecánica, de sepsis, y aquí podemos ver cómo, así como en la parte de arriba de la diapositiva, las personas que están desnutridas tienen un mayor riesgo de mortalidad por un distrés respiratorio del adulto, sin embargo la obesidad, hablando solo obesidad como índice de masa corporal, sin meternos en las complicaciones, sin hablar de diabesidad, pues puede tener un efecto incluso protector. ¿Qué ocurre en COVID?
Bueno, pues en COVID, en esta diapositiva, que es del registro británico de los pacientes ingresados en cuidados críticos, en color azul tienen la mortalidad por neumonías no COVID. La mortalidad dentro de la UBI. Entonces, bueno, pues aquí se puede ver cómo a medida que aumenta el IMC, pues parece que disminuye la mortalidad por neumonías no COVID. Y en la neumonía COVID, bueno, está un poco más plana, las líneas verdes son más parecidas, pero desde luego no vemos un claro aumento. Claro, cuando esto lo vemos por la edad, ahí ya sí empezamos a ver más cosas. En este otro trabajo que ha estudiado las personas hospitalizadas en el Bronx, en Nueva York, que es un trabajo muy relevante, podemos ver cómo para IMC por encima de 35 aumenta la mortalidad, aumenta la necesidad de intubación, pero en la parte derecha de la diapositiva pueden ver, al pasarlo al PDF se han borrado algunas de las cosas que había abajo, pero les puedo indicar que a medida que vamos a la derecha de la diapositiva aumenta la edad y las últimas 3 barras son por encima de 75. Entonces podemos ver que en la barra negra refleja la mortalidad de las personas con obesidad, con IMC mayor de 35, y esto es especialmente relevante para las personas más jóvenes, para personas de menores de 75 años, que son los 2 grupos del centro de las 3 barras. Y sin embargo, a la derecha, que tenemos personas de más de 75 años, aquí ya vemos la gráfica NU, de manera que las personas desnutridas con IMC por debajo de 25 tienen un mayor riesgo de mortalidad y las personas con obesidad también tienen un mayor riesgo de mortalidad. ¿Y esto a qué se debe? Hay muy pocos trabajos que hayan evaluado la obesidad abdominal, o sea, lo que podemos llamar el riesgo de diabesidad en la UBI, en pacientes críticos. En este trabajo evaluaron el diámetro sagital, que es una forma de ver la obesidad visceral en una persona que está en la UBI, que no hay otras maneras fáciles de verlo. Y aquí podemos ver cómo la obesidad abdominal se asocia a un mayor riesgo de mortalidad, cosa que no se ve con el índice de masa corporal. No se observa un aumento de la mortalidad en relación con el IMC. Fíjense que aquí se habla por encima de 30. Ya les decía que para pacientes críticos el aumento del riesgo de mortalidad con el IMC se ve para IMCs más altos, 35, incluso 40. Y sin embargo, con el diámetro sagital, como un índice de obesidad abdominal, ya es mucho más evidente. Y de hecho, ya volviendo al COVID, en aquellos pacientes que tienen enfermedad metabólica grasa hepática, la obesidad es un factor de riesgo de complicaciones muy importante. Fíjese, con un odds ratio entre 5 y 6, cosa que tanto en obesidad como en diabetes el odds ratio estaba en torno a 2. Volvemos al tejido adiposo disfuncional y la imagen de la derecha, que conocemos como la obesidad abdominal y la glúteo-femoral y la obesidad abdominal, se la he traído porque está tomada de una revisión de cuidados intensivos. Ya en cuidados intensivos se empieza a ver que en los pacientes graves también es importante la obesidad visceral. Y estos pacientes con obesidad, la utilización de las reservas energéticas es menor. Es decir, a pesar de que tienen obesidad, a pesar de que parece que tienen muchas reservas, no las utilizan de manera adecuada, con lo cual las personas con obesidad tienen un enorme riesgo de que pierdan masa muscular. Y esto es importantísimo porque aumenta el riesgo de sarcopenia y además, como muchas veces para los clínicos las personas con obesidad tienen reservas, pues hay veces que se inicia más tardíamente el tratamiento nutricional. Y esto produce una sarcopenia aguda. Estamos acostumbrados a hablar de sarcopenia, pensar en ancianos, pero piensen en la sarcopenia aguda, en la que influyen las enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades agudas, en la utilización de corticoides. Hay muy pocos trabajos que hayan evaluado la composición corporal o la desnutrición en los pacientes con COVID-19. En este trabajo, que no era un número muy importante de pacientes, pero vieron con una herramienta para cribar la desnutrición, el MNA, que más de la mitad tenían desnutrición y que la diabetes era uno de los factores que más se relacionaban con riesgo de desnutrición. También la circunferencia de la pantorrilla, como un indicador de la masa muscular, se relacionaba con el riesgo de desnutrición. Bueno, vemos que los pacientes están en la UBI, tienen obesidad, tienen diabetes, tienen obesidad visceral, que es lo que mayor riesgo les produce de complicaciones. Pero, ¿qué ocurre con la composición corporal cuando salen de la UBI? ¿Qué es lo que ocurre? Este trabajo han estudiado hasta un año después. Y aquí podemos ver en la parte de la derecha cómo pueden ganar peso, pero lo ganan a expensas de grasa. Incluso pueden perder masa magra. En la parte izquierda de la diapositiva, donde ven que pone los,
no puedo señalar, lo lamento, cuando pierden peso pierden masa muscular, pierden masa magra. Es decir, los pacientes cuando han salido de la UBI pueden recuperar peso, pero lo recuperan a expensas de masa grasa. Y esta sarcopenia favorece la resistencia a la acción de la insulina por diversos mecanismos, disminuye el transporte de la glucosa, aumenta la proteólisis. En la parte derecha de la diapositiva, pues en esta revisión, pues si quieren luego poderla leer, que es muy interesante, pues explica muy bien por qué la sarcopenia favorece la resistencia a la acción de la insulina. Y en este otro esquema vemos como la diabetes pues produce un descenso de la masa muscular y de la fuerza muscular que altera la movilidad, que a su vez produce obesidad, que produce inflamación, produce aumento de la grasa intraabdominal, grasa disfuncional y que cierra el círculo vicioso de la diabetes. Y luego no nos olvidemos que la hiperglucemia de estrés, o sea, aquellos pacientes que no tenían diabetes pero que hacen hiperglucemia de estrés, aumenta el riesgo de diabetes, lo multiplica por 2, incluso en periodos de observación de hasta 8 años. Es decir, volviendo a nuestra curva, vemos que en la parte de arriba tenemos la foto de nuestros pacientes con obesidad, obesidad disfuncional, tejido adiposo disfuncional, obesidad metabólica, mayor riesgo de diabetes, hiperglucemia, todo lo que hemos visto a lo largo del seminario, pero que en la parte de abajo, en la recuperación de la UBI, estos pacientes que salen de la UBI tienen mayor riesgo de obesidad sarcopénica y un mayor riesgo de diabesidad porque se aumenta el riesgo de resistencia a la acción de la insulina. Hay más curvas, tenemos la segunda curva del impacto de los recursos en patologías agudas. Seguro que todos tenemos en la cabeza algún paciente que se ha visto afectado. La tercera curva, que es el impacto del tratamiento a las enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad. Aquí les traigo datos de la encuesta que hicimos en la SEN a finales de abril, donde para más de 400 socios, en esta pregunta en concreto había 385 respuestas, las patologías de nuestra especialidad que más se afectaban en la atención ambulatoria, no la atención hospitalaria, eran precisamente la diabetes tipo 2 y la obesidad. Es decir, tenemos que alzar nuestra voz para que el impacto futuro de la crisis no afecte a la atención clínica de la diabesidad. Y ya por último, la última curva, que es la curva que a todos nos duele en el alma, que es la curva del trauma psicológico, del daño económico, el burnout de los profesionales. Y aquí tenemos el efecto del confinamiento que altera la conducta alimentaria. Ya ahí tenemos algún trabajo publicado en España, tenemos el efecto del sedentarismo, el estrés, el trauma, las alteraciones del sueño, cuántas personas se han quedado conectadas hasta altas horas de la noche, y luego los efectos económicos sociales sobre los que no voy a poner ninguna imagen, como son muy dolorosos, y ya sabemos que la obesidad y la diabetes son más frecuentes en las personas con menos recursos. Es decir, que nos espera un futuro de la obesidad después del COVID que se espera que sea más importante y tenemos el riesgo de que los recursos que se dediquen sean menores. Por eso digo que tenemos que alzar nuestra voz todos para que esto no sea así. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Irene, muchas gracias Tony, muchas gracias Paco. Creo que ha habido algún problema de audio por mi parte durante la presentación, disculpadme, estos son problemas del directo y nosotros que no somos expertos, pues imaginaros. Yo creo que ahora sí que se me oye con normalidad y invito al auditorio que desde luego os agradezco mucho que estéis ahí porque hemos llegado, estamos cercanos a los 300 personas conectadas, lo cual quiere decir que estamos hablando de un tema de gran interés y os animo a que vayáis haciendo preguntas. Yo ya he recogido alguna y voy a empezar para que no nos enfriemos porque el tiempo tampoco se debe alargar más allá de las 7 y la primera pregunta se le da precisamente al doctor Pérez. Evidentemente ha habido un trabajo, el de diabetes que has presentado, que ha puesto de manifiesto que es fundamental el buen control del paciente diabético de la hiperglucemia durante la hospitalización en estos pacientes. Sin embargo, una de las barreras que nos encontrábamos cuando nosotros intuíamos que eso iba a ser así y deseábamos poner perfusión endovenosa a nuestros pacientes es que esto obligaba a muchas pruebas de glucometría y evidentemente a muchas entradas y salidas del personal de enfermería. ¿Cómo podemos abordar esto? Bien, lo primero es saber que probablemente si ya no es únicamente en COVID, un paciente crítico de tratamiento, sea la infusión endovenosa de insulina, habitualmente conlleva
realmente es algo que tenemos que tener presente. Por lo tanto, yo creo que cualquier paciente que haya inestabilidad hemodinámica, la infusión debe ser lo que debemos realizar. Sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo con eso, pero quizás tengamos que conseguir que, digamos, el personal de enfermería o el propio paciente... No sé, Paco, ¿se me ha perdido? Es que habías perdido, ¿se me oye o no? el audio, Tony, por eso te he enlazado yo. Vale, muy bien. Bueno, pues como no quiero tampoco que nos corra el tiempo, hay otra pregunta que surge entre el auditorio y es, ¿se ha hecho el análisis eliminando factores de confusión? Es decir, todos sabemos que el paciente con diabetes tipo 2 y el paciente obeso son una pareja frecuente. ¿Hasta qué punto es la diabetes? ¿Hasta qué punto es la obesidad? ¿Cómo en los análisis que nos han presentado, que se han publicado, están estos factores individualizados? Bueno, Doctora sí. Bretón primero y luego doctor Pérez. Bueno, de doctor todo. Tinaones, perdón. Habla Paco, sí. Bueno, la verdad que no es fácil abordar ese tema de factores tan confundentes como puede ser la obesidad y la diabetes, que bueno, que prácticamente un porcentaje altísimo de sujetos que tienen diabetes tienen obesidad, es decir, raramente se ve un paciente con diabetes tipo 2 que no esté en el rango del sobrepeso o la obesidad, ¿no? Es difícil aislar esos factores confundentes. No tenemos grandes series de N muy grandes para que permitan un análisis multivariante exhaustivo, ¿no? Para decir si es una cosa u otra. Yo quizás me deja un poco tranquilo de la relación de la obesidad directa con las complicaciones del COVID, que hay un gradiente muy claro en función del grado de obesidad. Es decir, a medida que incrementa el grado de obesidad, se incrementan las complicaciones. Entonces, eso debe de ser intrínseco a la obesidad, porque entre 35 y 40 la prevalencia de diabetes tampoco es tan alta de diferencia entre esos dos rangos de índice de masa corporal para que justifique el incremento tan importante que hay en mal pronóstico en sujetos, sobre todo por encima de índice de masa corporal de 35 y de 40, ¿no? Hace falta una serie mayor, sabéis que se está intentando aquí en nuestro país, se está intentando una gran base de datos a nivel nacional de todos los pacientes que tengan propiciada por el Carlos III, todo el registro de todos los pacientes con COVID. No es fácil porque el tema del peso, de la talla, de la cintura, en la mayoría de los pacientes ingresados, pues es una variable que obviamente con la urgencia del tratamiento médico a estos pacientes tan críticos, pues no se ha registrado en muchísimos escenarios, pero probablemente tengamos datos para contestar esta pregunta, cuál de estos dos factores es el más influyente, ¿no? Evidentemente. Y de hecho, enlazando con algún comentario que se ha hecho en las preguntas, posiblemente el IMC que se está tomando para definir estos pacientes sea un IMC previo, no el de durante el ingreso, claro, porque pocos pacientes se ha hecho antropometría en este contexto que hemos vivido, ¿no? Muy bien. Doctor Pérez, ¿quería añadir algo a esto? Sí, a ver, yo realmente se me cortó antes y no terminé del argumento que me pediste por los pacientes hospitalizados. Es decir, que yo creo que la infusión endovenosa es el tratamiento de elección y no tenemos que modificarlo. Por otra parte, teníamos el proteger pues, al personal sanitario y esto era un objetivo en una situación como sería este de aquí. Entonces, el problema es cómo conjugamos estas situaciones. Tenemos la experiencia que cuando no se hacen glicemias horarias con infusión endovenosa es cuando realmente vienen los problemas y casi todos los ensayos en su momento que se interrumpieron era por violaciones del protocolo. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos algo que mejorar muchísimo y que es algo que se ha abandonado y pues yo hace 15 años ya intenté, que es la monitorización continua en los pacientes en críticos y esto nos solventaría de alguna manera pues el poder conjugar lo que sería el tratamiento de elección y que claramente en cualquier paciente crítico es indiscutible con la situación de estas situaciones como puede ser el COVID-19, el proteger pues al personal sanitario. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo y yo creo que las nuevas herramientas nos deben permitir mejorar esto, ¿no?
Y el hecho de este paper que tú has comentado, que deja muy claro que cuando controlas la hiperglucemia mejora el pronóstico, hace ver que realmente la hiperglucemia es un factor de riesgo y no una consecuencia del estado crítico del paciente, que también, pero el factor hiperglucemia es un factor agravante, ¿no? Doctora Bretón, ¿quería usted dar algún matiz o querías tú dar algún matiz al tema este de la obesidad que se ha comentado? Sí, bueno, ya se ha dicho que realmente el peso y la talla están estimados o no están medidos como se puede medir la glucemia. Luego, además, tenemos un grupo de personas que han sufrido COVID, que han fallecido por COVID, que no están evaluadas, que son las personas mayores. La mayor parte de estos estudios están hechos en pacientes hospitalizados, muchos de ellos en la UBI. Entonces, nos falta todavía el efecto de las personas mayores. Y haciendo un poco hincapié en lo que he comentado, creo que es muy importante que, además de prevenir la hiperglucemia, le hagamos un buen tratamiento nutricional a estos pacientes. La nutrición parenteral produce hiperglucemia con mucha frecuencia. Hemos tenido que poner dosis de insulina altísimas a estos pacientes cuando hemos tenido que poner nutrición parenteral. Esta gran cantidad de dosis de insulina también puede favorecer otros factores a lo mejor poco evaluados, como la hipofosfatemia, también es importante. Y luego insistiría también en la recuperación funcional de los pacientes. Efectivamente. Máxime, como bien has dicho, cuando estos son pacientes que por su estado crítico en muchas ocasiones van a salir con una importante sarcopenia del hospital. Por tanto, hay que abordar el soporte nutricional durante la hospitalización, sin duda alguna. Quiero tomar el tema del tratamiento. Has hablado de incretinas, has hablado de inhibidores de DPP4. No ha salido metformina, pero sabemos que metformina tiene un rol en la inflamación, y estamos hablando de enfermedad inflamatoria, al fin y al cabo, obesidad, diabetes tipo 2, ¿no? En hospitalización, ¿tendría algún sentido mantener inhibidor de DPP4 o GLP-1? ¿O cómo veis esto? Metformina, desde luego, tengo claro que no, pero vamos. Hombre, yo creo que yo estoy muy, en general, anti-utilización de fármacos que no sea la insulina en la hospitalización. Entonces, obviamente, hay otro factor que yo creo que se tiene que tener en consideración en situaciones como la que ha creado la atención de los pacientes hospitalizados con COVID, que es que muchos de los médicos o del personal sanitario que atendía a esos pacientes realmente no era su faceta habitual y, por tanto, han tenido que adaptarse. Si complicamos la selección del tratamiento y el poner a quién le tiene que poner inhibidor de DPP4, a quién no, a quién le pone la insulina, yo creo que esto es complicar en exceso una situación que realmente pues tenemos que estandarizar, y yo creo que simplemente quiero recordar los 50 años que costó sacar las Sliding Scales de la hospitalización cuando buscamos una pauta alternativa. Si ahora volvemos el arte de manejar la hiperglicemia en el hospital, porque yo sé y a cada paciente le pongo algo y no se sigue un protocolo, yo creo que puede ser contraproducente en el manejo de lo que serían los pacientes. Eso desde el punto de vista práctico y más en una situación como la que ha creado la COVID. Fuera de ahí, evidentemente, tenemos datos con inhibidores de DPP4 que son fármacos que se pueden utilizar en pacientes, pues, aunque estén inapetentes o que no nos vaya a dar un problema. Y, por tanto, sería probablemente el único que podríamos incluir como opción, simplemente por facilitar y hacer un tratamiento más simple. Creo que cualquier otra opción, por los riesgos que puede conllevar, y en el caso de los agonistas de receptores de GLP-1, pues bueno, pues si lo iniciamos y le dejamos pues con náuseas en un paciente hospitalizado, yo creo que no es la mejor situación de introducir algo que nos puede confundir en valorar la situación del paciente. Yo quería hacer una matización, Tony, porque afortunadamente 9 de cada 10 pacientes que se infectan pues tienen una evolución razonable, no una evolución que necesita hospitalización, ¿no? Entonces, en este porcentaje de pacientes que no tienen un cuadro agudo, sino que pasan una infección pues con unos síntomas moderados, yo creo que ahí sí no es recomendable quitar los análogos de GLP-1 ni los inhibidores de DPP4, ¿no? Por supuesto, no me refería simplemente a la hospitalización. Lo otro es mejor no tocar, porque si no la alternativa probablemente es mucho más compleja. Es decir, si saco algo, probablemente la opción que voy a tener es tener que insulinizarlo. Y evidentemente eso
asistencialmente es inasequible ambulatoriamente con un volumen de pacientes tan importante. Muy bien, una pregunta para el doctor Tinaones. Vitamina D, COVID, vitamina D, estado de hipercoagulación. ¿Puede haber algún link? Estos pacientes, una de las fases que tienen es de aumento de la trombosis, de aumento de fenómenos de coagulación. Bueno, yo creo que la vitamina D, todos sabemos que es una molécula, vamos, una vitamina que ha tenido alta expectativa, muy alta expectativa. Es decir, veíamos en estudios epidemiológicos que el déficit se asociaba a determinadas patologías y luego cuando hemos suplementado, cuando hemos tratado farmacológicamente con la vitamina, no hemos encontrado los resultados esperados, ¿no? Es un tema de debate. Está claro que el déficit de vitamina D hay que suplirlo. Ahora, tomar la vitamina D de forma farmacológica, yo creo que ahí todavía no tenemos un sustento de evidencia para pensar que pueda tener un efecto previniendo pues trombosis o hipercoagulabilidad, ¿no? De hecho, bueno, habéis leído estos días el enorme debate que se ha producido en la comunidad científica ante la recomendación del gobierno británico, ¿no?, de suplementar con vitamina D, ¿no?, de auténticos científicos en contra de la medida y furibundos defensores de la medida, ¿no? Lo que quiere decir es que no tenemos nivel de certeza más allá de suplir a los deficientes. Muy bien. Y si ahora, para cerrar, os pidiera una respuesta rápida a los tres, en que en un escenario de una segunda ola de COVID-19 este otoño, que parece ser que es a lo que todos nos quieren preparar, ¿qué le diríais a los colegas que tienen que tratar a estos pacientes? ¿Qué le diríais a los pacientes que tienen diabetes y que tienen obesidad? ¿Y qué le diríais a los directores médicos y gerentes que tienen que mirar hacia la endocrinología y nutrición y hacia los pacientes que abordan hacia los profesionales que abordan estas patologías? Empezando por Irene. Justo además, fíjate, te iba a pedir que hicieras esa pregunta porque me parece importante. La encuesta que hicimos, el 50% de los endocrinólogos que preguntamos se habían incorporado a los equipos COVID a atender a los pacientes. Entonces, tenemos mucho que aportar en el tratamiento endocrinológico, el tratamiento de la diabetes, el tratamiento nutricional de los pacientes COVID, si hubiera que hacer un plan de contingencia. Entonces, por supuesto que allí tenemos que liderar y ser capaces de establecer protocolos que se puedan utilizar en el futuro pues de una manera mucho más programada de lo que se ha hecho hasta ahora. Y en cuanto a la ciudadanía, yo intentaría trasladar todo esto que hemos dicho aquí al ciudadano para que identifique cada uno sus riesgos. O sea, el que tiene hipertensión, que se la cuide, el que tiene diabetes, que se la cuide, el que tiene obesidad, que no la tenga. Y para que bueno, pues podamos prevenir que la infección sea más grave y que estemos mucho más sanos. Es lo que quería decir desde ese punto de vista. Y luego a los gerentes también, eso ya es cierto, que nos cuiden a los profesionales un poco más de lo que nos han cuidado a veces ahora, ¿no? Muy bien. Doctor Tinaones. Bueno, yo creo que nos tenemos que tomar en serio la obesidad. Es decir, la obesidad se ha tratado de una forma muy frugal, muy frívola, ¿no? Pensando en que, pero digo por todas las autoridades sanitarias, ¿no? Pensando que es un problema, bueno, que no es un problema tan grave, que es un problema de voluntad del paciente, que eso se arregla, pues bueno, con que el paciente tome conciencia de eso y la resuelva por sí misma, ¿no? Y está claro que no, es decir, tenemos una enorme pandemia y tenemos una enorme pandemia que complica prácticamente todo el escenario de todas las enfermedades a las que nos enfrentamos y el COVID es una más de ellas, es decir, ahora nos acordamos de la obesidad porque truena, ¿no? Y porque sabemos y además lo han constatado prácticamente todos los clínicos que han visto pacientes jóvenes en UCI y que raramente el paciente joven que estaba en UCI no tenía acompañado una obesidad, ¿no? Importante. Entonces nos tenemos que tomar en serio esta enfermedad y nos tenemos que tomar en serio y poner medidas y poner herramientas terapéuticas y de apoyo psicológico y de apoyo para que hagan ejercicio físico y de apoyo de asesoramiento nutricional. Porque si no bajamos la tasa de obesidad, probablemente si hay sucesivos rebrotes de este virus o de otros que vengan, pues probablemente las complicaciones que vamos a ver en la población que se infecte van a ser mayores. Muy bien, muchas gracias, doctor Pérez.
Bueno, yo quería, por ejemplo, hay un aspecto que quiero ver la parte positiva, y es que tenemos algunos datos, y algunos datos en España, especialmente en diabéticos tipo 1, que en esta época del confinamiento no solamente es que no se deteriora el control, sino que incluso mejoró. Es decir, y esto, pues hay un estudio que publicó la doctora Beato que nos lo demostraba así. Por tanto, yo me gustaría que pues los pacientes vieran y realmente transmitiéramos que hacer las cosas bien realmente tiene su compensación. Y a los compañeros yo simplemente, probablemente, y me siento en alguna medida, pues que no hemos contribuido probablemente a ese equipo multidisciplinar de atención en la hospitalización, y creo que deberíamos estar más preparados para que realmente, sabiendo que nuestra intervención puede mejorar algunos factores que, como hemos indicado hoy, pueden mejorar el pronóstico, implicarnos más en esos equipos multidisciplinares y ser realmente el poder ofrecer a nuestros compañeros pues protocolos o estrategias de manejo para que realmente pueda ser más eficaz el manejo de estas patologías en la hospitalización y, por supuesto, en el paciente ambulatorio. Muy bien, pues me vais a permitir que vaya cerrando. Os emplazo a ponentes y al resto de audiencia a seguir hablando y aprendiendo de diabesidad. Como sabéis, a finales de junio, el 26-27 de junio, se va a realizar el 8º Congreso de Diabesidad, en el que las 3 sociedades científicas participan y donde se seguirá profundizando en esta patología que sin duda va a ser una gran protagonista de nuestra especialidad. No quiero olvidarme tampoco de emplazaros al Congreso de la Sociedad Española de Diabetes, que también en esta ocasión se va a celebrar, como sabéis, el 21-23 de junio. Quiero daros las gracias a los 3 ponentes porque realmente creo que os habéis ajustado muy bien al tiempo y al objetivo de la presentación. Nuevamente las gracias a las 3 sociedades científicas por permitirme que ejerza el rol de moderador, y a Novo Nordisk por su soporte a este tipo de webinar. Y evidentemente a esos casi 300 compañeros que se han conectado y se han mantenido conectados prácticamente hasta el final, porque quiere decir que hemos sabido captar su atención y que algo ha tenido de positivo. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.